claro, pero existió en virtud de que un grupo de criminales, básicamente los caballeros de la noche, si se autodenominaban, habían cometido esa conducta y le pedían a los familiares del criminal Dorrego el pago de un rescate para devolver el cuerpo. Por eso sí, solamente para eso y nada. Entonces, eso obviamente yo no le voy a tomar en el parcial, pero para que ustedes conozcan solamente que fue a consecuencia de eso. Ahora sí, empezamos el tema que tenemos que desarrollar hoy y empezamos la clase y esta clase va a terminar temprano porque tengo que ir. Porque justo mencionó lo de que en el robo los jueces tienen que ser una cosa muy breve. Sí. El requisito de la corporeidad, Sí. ¿puede ser que ya no sea un requisito en el código? No como está regulado hoy actualmente, pero se sigue discutiendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el tema de energía. Con el tema de la energía ya pasaba con el código anterior, donde inclusive hubo una equiparación que se decía que también iba a ser equiparable la energía a cosas. La energía, a pesar de que no tenía corporeidad, los autores seguían diciendo efectivamente de que no. Pero hoy actualmente, inclusive con el Código Civil actual, está la discusión respecto a si la sustracción de energía por la falta de corporeidad es o no útil. Sí, porque me acuerdo que esta fue una discusión que tuvimos en esa clase, Sí. y le dijo que para usted no era la energía. Sí. Y después yo me voy al código Sí. y veo como que no está, entendí que no era requisito la corporeidad. Con la 17711, con el Código Civil anterior, ya prácticamente también no estaba. ¿Por qué? Porque estaba la equiparación donde decía que la energía eléctrica tenía la misma vinculación con el mismo objeto o era igual que cosa. Justamente para decir que era lo mismo. Claro. Y sin embargo los autores seguían diciendo no porque efectivamente se requiere. Desde mi punto de vista eso de corporeidad va a seguir teniendo, porque si no, eso que no tiene sustancia se podría llegar a considerar útil. Para mí necesariamente tener la corporeidad y la sustancia. Entonces yo colgarme del wifi para mí no sería útil. A mí no sería útil. No sé si me explico respecto a la problemática. Y no sería nada, ninguna Bajo, claro, bajo qué. Solamente en el caso que se den los elementos, que sería dificultoso, lo mismo que con la energía eléctrica, que se den los elementos que ahora los vamos a ver del Estado. Solamente que se den los elementos de la Estado. Y para que haya estafa tiene que haber 4 elementos y lo vamos a ver hoy. Pero tiene que haber esos 4 elementos. Si yo termino diciendo no se dan esos 4 elementos, la conducta puede ser así. Eso no significa que no pueda ser un ilícito civil. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que encuadra dentro del tipo penal. Yo sé que en los casos de energía eléctrica se va a discutir si hay hurto o robo. Yo tengo mis serias dudas y hoy mismo la jurisprudencia actual, que con el Código Civil actual sigue diciendo es ambivalente, pero siempre respecto fallando, girando en falso sobre el mismo punto. Entonces, vamos a seguir con el mismo problema. ¿Qué estamos por ver ahora? No sé si contesté su pregunta. Sí. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver defraudaciones. Defraudaciones. Básicamente vamos a ver fraudes. El fraude, defraudaciones. Está regulado en el capítulo 4 del título 6 del Código Penal, desde el artículo 172 hasta el artículo 175 inclusive. 172 al 175 inclusive, las defraudaciones. Fíjense cómo lo regula el Código Penal, dice estafas y otras defraudaciones. Es decir, que la estafa es una forma de defraudar. Eso tenemos que extraerlo del propio capítulo, del nomen juris. Es decir, que hay estafas y otras formas de cometer fraude. Y las otras. ¿Cuáles son las otras formas de cometer fraude? Básicamente, el abuso de confianza. Básicamente el abuso de confianza. Y acá tendríamos que agregar defraudaciones específicas, si ustedes me permiten. ¿Sí? Esto ustedes le pueden llamar el nombre que quieran, pero son defraudaciones que no van a tener los elementos de la estafa ni del abuso de confianza. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Defraudaciones.
Una forma de cometer defraudación es estafando. La otra es cometiendo abuso de confianza y va a haber situaciones específicas de fraude. ¿Qué sería el fraude? Generar un perjuicio en el patrimonio de una persona, generalmente mediante una conducta de estafa, abuso de confianza o situaciones específicas. Ya vamos a ver técnicamente las definiciones de estafa y de abuso de confianza. ¿Cómo diferenciamos nosotros la estafa del abuso de confianza? Vamos a empezar por ahí. En primer lugar, en la estafa, el dolo es inicial. En el abuso de confianza, el dolo es posterior. ¿A qué? A la relación. En la estafa, los acuerdos o los comportamientos son nulos. No va a haber acto jurídico válido. Son nulos. En el abuso de confianza, los acuerdos, las relaciones, los contratos van a ser válidos. ¿Por qué? Básicamente por el dolo. Como la fuente inicial en la estafa es el dolo vicia todo el comportamiento posterior, por eso los actos que se hagan van a ser actos jurídicos nulos. Sin embargo, los actos que existen acá van a ser válidos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una sociedad con él, yo soy socio con él, él tiene confianza en mí o yo soy el abogado de él y yo empiezo a representar los intereses de él y yo soy apoderado de él y yo le administro la cuenta a él y yo esto y después yo lo que hago es administro deslealmente la cuenta y los fondos de él. ¿Yo qué hago? Abuso de la confianza que él me tiene. Y de esa manera yo cometo fraude. ¿De qué manera? Fraude entendido como afectación al patrimonio. Afecto al patrimonio mediante la confianza que él me dio. Pero toda la relación contractual que yo tengo con él es válida. ¿Dónde vino el dolo mío? Después de que ya lo conocí, después de que ya fui abogado de él, apoderado de él, era un jugador de fútbol muy conocido, y yo después de todo eso, me vino el dolo. El dolo es posterior. En la estafa, el dolo es, che, mirá, te vendo esta moto. Y acá está la moto y acá están los papeles. La moto es melliza, la moto es falsificada, yo desde el primer momento yo tengo el dolo. Toda la relación contractual que hagamos, que firmemos, va a ser nula. Entonces el dolo en la estafa inicial, en el abuso de confianza posterior y los actos jurídicos es lo que modifica. Ahora, hay algo que tienen que saber, que una de las formas de cometer estafa, o una posibilidad de cometer estafa que todavía no sabemos qué es mediante, lo pongo más chiquito acá, abuso de confianza. ¿Cómo? Sí, porque puede suceder de que yo desde el inicio tenga el dolo inicial y busque la relación de ganarme la confianza de él para cometer el fraude, es decir, el perjuicio patrimonial. Yo me acerco a este jugador de fútbol desde el primer momento ideando todo para afectar el patrimonio de él. ¿Y eso qué es? Es una estafa mediante abuso de confianza. Entonces, hay fraude de dos maneras, por abuso de confianza o por estafa. Pero hay una forma de cometer estafa que también puede usarse el abuso de confianza cuando ese dolo ya es inicial. Por eso tienen que tener en cuenta primero que en la estafa siempre el dolo es inicial y en el abuso de confianza el dolo posterior viene después del hecho. Pero el delito ahí es estafa. Es estafa. Mediante abuso de confianza, porque van a ver, y acá utilizo la palabra técnica ya el ardid que yo utilicé fue el abuso de confianza. Como puedo utilizar otro, pero en este fue ganarme la confianza. Yo busco ganarme la confianza de él. Que fíjense, en cierta manera, en la película Nueve Reinas, lo que pudieron mirar la completa, pasa eso. Él lo que busca es ganarse la confianza de Ricardo Darín, para yo después estafarlo, valerme de toda esa confianza. Van a ver que uno de los mecanismos utilizados por el estafador fue el abuso de confianza.
Una forma de estafar es el abuso de confianza. Pero puede llevar a confusión este trampolín de terminología, pero son similares, pues, en definitiva son similares. ¿Y eso se justificaría con, no sé, se me viene a la cabeza con el plan concreto del autor? Exactamente, y hay que ver cuál fue el mecanismo utilizado. Puede ser que la relación jurídica era válida hasta que en un momento yo lo encamino para lo delictivo, que puede pasar. Por ejemplo, una de las formas de cometer fraude es la administración infiel, y generalmente, no es generalmente, pero uno de los casos puntuales que se estudian en los libros es el abogado. Y en la práctica profesional sucede eso. El abogado que le dan un poder, lo corre a ambulancia y van y te cobran el seguro. Obviamente no te pagan menos. ¿Eso qué es? Administración infiel mediante abuso de confianza. Mediante abuso de confianza. ¿Por qué decimos que abuso de confianza? Porque yo no sé si ya estaba el dolo inicial. Si yo sé que el dolo ya estaba inicial y era ganarme la confianza para estafar, va a ser una estafa. Pero si no, va a ser un 173 inciso 7 y lo vamos a ver hoy, una forma de cometer defraudación mediante abuso de confianza, que es la administración infiel. Puede ser un abogado o puede ser aquel sujeto que le vende la hacienda al otro. Porque yo cuando estoy vendiendo la hacienda al otro le estoy administrando el patrimonio de la otra persona. Y cuando yo lo perjudico a la otra persona, para yo poder sacar algún tipo de ventaja, yo estoy administrando infielmente el patrimonio de otro, obteniendo una ventaja. El obtener una ventaja no es un requisito del tipo, pero sí perjudicar el patrimonio del otro, que es uno de los elementos de la estafa, la defraudación. Defraudación, entiéndase, perjuicio patrimonial. Entiéndase, perjuicio patrimonial. Y ahora sí tenemos que marcar algo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Ese es algo que tenemos que verlo ya. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? A diferencia, a ver, la persona que está detrás de usted, que tiene bufanda en este momento, que está aquí, en el hurto, no se pierde. ¿Cómo? En el hurto, ¿cuál es el bien jurídico tutelado, Yelena? En el hurto. No. La tenencia. La tenencia. En el hurto, el bien jurídico es la tenencia. Por eso le decíamos ladrón puede ser víctima de hurto. Porque lo que se rompe y se protege es la relación material con la cosa. Cuando se me rompe esta relación material con la cosa, con el hurto, me quitan, ahí yo tengo hurto. En la estafa, la relación no es la tenencia, el bien jurídico protegido no es la tenencia, sino que es la propiedad, es el patrimonio. Acá sí es la propiedad o el patrimonio. Fíjate, Ayelén, que yo en el hurto, yo te puedo enriquecer y voy a cometer hurto. Yo puedo aumentar tu patrimonio en el hurto y voy a cometer hurto. Por ejemplo, yo te llevo este celular y te dejo el mío. Y supongamos que mi celular vale más que el tuyo, que no lo es, pero supongamos que sí. Vos patrimonialmente vas a tener algo más, pero yo rompí la relación de tenencia con un objeto material de esos hurtos. Yo te quité el perro que te daba tanto gasto a vos, que nosotros lo vimos, y te beneficio desde el punto de vista económico. Y en vez de pagar una cirugía que tenés que pagar pasado mañana 25.000 pesos o 100.000 pesos o lo que fuera, vos dejás de gastar, vos tenés más plata. Y yo decía, yo hurto no cometí porque fíjense, yo le beneficié, pero no importa. La tenencia es lo que se protege en el hurto. Él me rompió la relación natural con la cosa en el hurto. Acá, en las defraudaciones, el bien jurídico es el patrimonio. Acá sí. Y les dije yo cuando empezamos a estudiar estos delitos, les dije, ojo, porque en cada figura tenemos que ver cuál es el bien jurídico tutelado. Acá sí es el patrimonio. Ahora, ¿qué se entiende por patrimonio? Es otro tema. Es otra cuestión y es una discusión y básicamente son 4 las teorías que ustedes tienen que conocer. La primera teoría dice que por patrimonio se va a entender lo jurídico. Teoría jurídica del patrimonio se llama.
jurídica del patrimonio. Es decir, que va a ser patrimonio todos aquellos objetos que tengan una protección jurídica por el ordenamiento. Todo aquello que sea protegido por el orden jurídico es patrimonio. Todo aquello que las leyes lo avalen, lo protegen, lo tutelan, es patrimonio. La teoría económica, que es la otra teoría, dice que no, que patrimonio no es eso, sino que patrimonio también van a ser el conjunto de objetos o de cosas, pero que sean valuables desde el punto de vista económico, que tengan un valor económico, que valgan algo y que le sumen algo al sujeto. Y que no tiene nada que ver que eso tenga protección jurídica o no. Uno pone el eje en lo jurídico, el otro pone el eje en lo económico. Por ejemplo, la teoría económica me va a decir a mí, mirá, si vos me das la droga que tenés secuestrada en tu trabajo, yo te doy $10.000. Entonces ella saca la droga que tiene secuestrada en su trabajo y yo le doy $10.000. Cuando ella me da la droga, yo no le doy los $10.000. Yo tengo la droga, ella no tiene los $10.000. ¿Sí? ¿Qué va a decir la teoría económica? Ahí hay estafa. ¿Por qué? Porque básicamente hay un perjuicio patrimonial. Yo tengo algo y ella dejó de tener algo. ¿Por qué me dio ella la droga? Porque pensó que yo le iba a dar los $10.000. Entonces ahí va a decir, mire, acá hay estafa. Porque económicamente ella se ve perjudicada. ¿Sí? Hay una discusión ahí respecto a este caso que voy a plantear, pero lo planteo para que ustedes entiendan a dónde se apunta. No le estoy dando la solución, no voy a decir que ninguno de los dos casos se resuelve de una manera u otra. Imagínense la prostitución, con todo lo que yo enseñé del delito de prostitución, que es lo que era delito, que no era delito, y recuerden que el delito no es la prostitución, sino la promoción y facilitación y todo lo que vimos, ¿no? Yo voy y consumo a una prostituta o a un prostituto, pero después no le pago el servicio. Yo voy y pago los servicios de un prostituto o una prostituta y después no me brinda el servicio. Y la pregunta es, ¿ahí está? Económicamente sí. Bueno, desde el punto de vista económico yo entiendo que sí. El tema es, ¿el orden jurídico me da el aval y la protección? Parecería ser que no. Al menos en el caso de droga, primero seguro que no. Seguro que no. ¿Por qué? Porque justamente no es una relación jurídica válida que yo le puedo ir a hacer. Más allá que nadie va a ir a denunciar eso, la pregunta es, ¿y habría un aval? No hay. ¿Por qué? Porque sería un objeto ilícito y no sería un objeto en el cual el orden jurídico protegería ese tipo de relaciones contractuales. ¿Y influye algo de que esa droga no es parte de mi patrimonio? O sea, no es mía, es del Estado. Es del Estado. En ese punto no, porque básicamente usted lo que estaría haciendo es sacando algo que en definitiva hay que ver qué tipo de delito sería. Fíjese, este caso es importante y lo vamos a terminar de ver después cuando veamos delito contra la administración pública, porque imagínense que ella sea una funcionaria pública y que ella tenga a su custodia estupefacientes, ¿no? Entonces la pregunta es, yo tengo lo estupefaciente acá y yo lo saco, ¿no? Lo saco de acá, de esto es la administración pública, yo lo saco, entonces pongo bicarbonato, pongo cal en el mismo lugar donde estoy sacando y efectivamente lo termino entregando acá. La pregunta es cuando yo saco esto de acá, cuando yo estoy sacando un objeto mueble, una de las figuras que me viene rápido a la cabeza a mí es el hurto. Una de las figuras que me viene a mí. Pero van a ver que hay casos donde esta confusión que hay entre el hurto y la estafa se complica aún más cuando nosotros tenemos ciertas relaciones, por ejemplo, del funcionario público. Que va a haber veces que no va a haber hurto y va a haber otras cosas como son el peculado, malversación o otros tipos de figuras, ¿no? Eso respecto a la problemática que va a haber respecto a esto. Ahora, la pregunta es, ella me dice, bueno, pero va a haber afectación económica, porque eso no estaba dentro de mi patrimonio. Ahí apuntó donde va su pregunta. Claro, no va dentro del patrimonio, pero pasaría lo mismo que el que hurtó. El que hurtó ya tiene el celular acá.
aunque sea ilícito el objeto o la forma en cual lo consiguió. Entonces el punto de vista está teniendo algo que tiene un valor económico, que usted tiene en este momento. Y ese valor económico lo está queriendo hacer valer de manera ilícita, conforme a la forma en la cual lo consiguió y cómo lo está por vender, porque no se puede vender estupefaciente. Todo en la cadena es ilícita. Cómo lo consiguió y cómo venderlo, porque no puedo estar vendiendo estupefaciente. Desde ese punto de vista habría una afectación a su patrimonio, porque el patrimonio desde el punto de vista económico no pasa por la licitud o ilicitud, sino pasa por la tenencia o no tenencia de eso que me da a mí un plus, porque tiene un valor, vaya que sí, tiene un valor, ilícito pero lo tiene, como el blue, ¿tiene o no tiene? Como que la relación de hecho hace que... Hace al valor. Claro. Hace el valor. El blue es algo ilícito, todos lo sabemos o no lo sabemos, pero es ilícito, pero tiene un valor. ¿Se entiende? Desde el punto de vista económico, ¿qué voy a ver yo? Mi debe y mi haber. O sea, van a ser números. No voy a pensar jurídicamente nada. Al fin y al cabo es lo mismo que alguien te estafe con el dólar club, que te diga que Exacto. te va a pagar y te da falso o no te paga. Exactamente. Aunque sea la ilicitud de ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, uno va a poner el eje en lo jurídico, el otro en lo económico, y la teoría que viene posteriormente es la mixta. Sí. Profe, disculpe. Cuando siempre que el código habla de cosas, justo relacionando esto, siempre son cosas que están en el comercio, cosas o objetos. Y en el caso del hurto, por ejemplo, ahí si esta persona hurta, pero como no está en el comercio, ¿no sería hurto? Sí, yo entiendo que sí, porque más allá que sea un objeto prohibido, en primer lugar las drogas y drogas que son comerciales desde ese punto de vista, ¿no? Estos son objetos que están prohibidos pero que se terminan comercializando desde ese punto de vista y sería hurto. Acá lo que se protege, lo que se está discutiendo es el concepto de patrimonio. Todo aquello que sea mueble, trasladable y que tenga un valor económico va a ser hurto. Desde ese punto yo sigo considerando que sí. Entonces sería como una teoría económica también aplicada a las cosas, en el caso del hurto. Del hurto, exactamente. Pero no deja de ser importante el interrogante. Yo entiendo a dónde está yendo y es muy lógica la pregunta. Profe, y en el caso de que así sea, entonces la justicia te estaría amparando a vos, digamos, por ser víctima de hurto, pero a la misma vez no te estaría de alguna forma pisando por tener en tu poder aquello... Fíjense lo que pasó ahora. Un ladrón robó un celular. Ay, sí, lo que quería decir. Vieron que era el tema que estábamos estudiando el otro día. Sí. Y viene a su pregunta. Sí. ¿Qué es lo que hizo el ladrón con el celular? Yasmín. El celular tenía contenido de pedofilia, entonces el ladrón termina denunciando al dueño del celular del que mató, digamos. Y el dueño del celular lo llevaron preso Sí. por haber tenido pornografía de menores. Ujú. Entonces, fíjense, y en este caso pasa exactamente lo mismo. ¿Te está dando protección o no? Significa que vos no hayas cometido un delito anteriormente. No es que te estoy protegiendo, porque no es que te voy a devolver esto. La relación en definitiva quizás se haya roto y la otra persona cometió delito. Sí. Pero no significa que la otra persona no haya cometido delito anteriormente. Que viene el ladrón igual, porque había pensado que sería el ladrón, pero no. Tengo códigos. Soy delincuente con código. Soy delincuente con código. Ya No. hay más de eso, profe. Es que, Ya no hay más ladrones con valores ahora. No. Yo creo que ya se van a dar cuenta ustedes, inclusive se van a dar cuenta cuando ejerzan la profesión. La mayoría de los delincuentes tienen códigos. El problema es que estamos identificando mal porque la cabeza de ustedes está yendo a pensar al delincuente en el hurtador o en el que roba. Yo cuando pienso en delincuentes generalmente son por relaciones que uno va teniendo dentro del ejercicio profesional, a veces con fiscales, a veces con jueces. Entonces, si ustedes miraron Ratio Horror Show, van a decir, estos son delincuentes. Funcionarios públicos que se rasgan la vestidura porque tienen una casa, lindos autos. Y esos son los que más se rasgan la vestidura posteriormente. Entonces, después vamos a ver, lo que pasa es que nosotros la palabra peyorativa delincuente es el que hurta. Pero que se quedó con la cosa, la obra pública, que hizo malversación, cometió peculado. Entonces, por ahí creo que pasa mucho. Generalmente nosotros no lo identificamos, inclusive nos agraciamos, después vamos a comer a la casa de esa persona y convivimos con los hijos. Son buena gente.
Tienen códigos. Tienen códigos. Tienen códigos. Por eso cuando hacíamos la broma con este sujeto que tiene códigos, yo lo pensaba del otro lado, porque me toca. Y a ustedes también les toca, yo sé que les toca. Y sé que les va a tocar también. O sea, Y después es por delito, digamos. ¿Cómo? Porque, digo, hay delincuentes que roban, ¿no? Pero generalmente que roban siempre, digamos, y que para ellos, por ejemplo, delincuentes son los que abusan sexualmente. Sí. No, y dentro de la jerga está eso. Está, inclusive dentro del sistema no es lo mismo el que viola que el que vende droga, que también tiene una jerga, son otras categorías totalmente más bajas de los delincuentes. No es lo mismo matar que robar, que violar o vender droga. Dentro de la jerga de ellos son códigos distintos. Sí, dentro de eso. Son jergas sí, son jergas totalmente distintas. Yo por ahí también lo que digo es, a mí me preocupa mucho más los otros delincuentes, que por ahí son los delitos que yo todavía no vi. Nos dimos, no es que nos dimos. Son los delitos cometidos por el funcionario público, por el juez, por el fiscal, por el abogado. Uno de esos casos vamos a ver ahora, porque nosotros estamos viendo el llano, el nuclear, el código penal nuclear, ¿no? Pero creo que lo otro es más grave, desde mi punto de vista más grave, porque afecta mucho más a lo que es el derecho penal y a la aplicación de justicia. Nosotros estábamos viendo una serie que es sobre todo el tema de la crisis de los opioides en Estados Unidos y cómo la empresa, que es un mega laboratorio, cómo viola todas las leyes y la gente se muere, un montón de personas adictas que estaban consumiendo la droga por temas médicos que se volvieron adictas y demás, todo por culpa de la empresa y al final nadie fue preso, o sea, pusieron plata y chao y decís, bueno, esos son delincuentes también. Es que los grandes casos de delincuencia son eso, o sea, si uno agarra y piensa, inclusive piensa en la situación particular del país, uno empieza a decir, bueno, la situación particular del país se debe a 4 o 5 que fueron delincuentes de verdad, pero uno no lo toma como delincuente, por eso a veces dice, mira, yo siempre digo, yo prefiero a veces tratar con... Se le toma, como sabemos que no va a pasar nada. No, pero después uno avala eso también. Sí, pero porque sabes que es ahí. Pero lo hace más gracioso y lo hace inclusive más romántico a la delincuencia esa, porque dice, uno sabe, por ejemplo, de algún juez, de algún fiscal o de algún funcionario, y dice, no, porque viste la casa que tiene, viste esto, porque uno va justificando todo el actuar y uno sabe de dónde vino. Uno sabe de dónde vino y después uno habla con ellos y dice, no, que está haciendo piquete, está haciendo... No estoy tratando de justificar una cosa por la otra porque a veces se confunden las cosas, ¿no? Pero es mucho más grave eso. Marcelo Saín, un sociólogo muy duro acá en Argentina, y una vez dando una charla nos comentaba los patrimonios de los jefes de las fuerzas de seguridad. Entonces dice, bastante sencillo. Vos te vas con un dron, te pones a mirar el patrimonio. Te empezás a mirar, ve la pileta, ve el quincho, ve la casa, de él, del amante, de este. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo justificar eso? ¿Cómo justificar eso? Es complicado. Y después lo que pasa es que vos vas a interactuar con ellos y son señores. Y son que ejercen la autoridad y muy probablemente tengan cierta moral para ciertas cosas, mucha moral para ciertas cosas. Por eso cuando decíamos este delincuente como código, creo que todos, cada uno tiene sus códigos, ¿no? Como delincuente, ¿no? Entonces, por ahí una frase hecha, pero hay veces que está bueno pensarlo al menos está bueno sentir esa sensación, che, es heavy esto, no sé si es heavy, pero sí saberlo. Yo siempre digo por ahí, está bueno que no seamos ingenuos en nada. Está bueno que no seamos ingenuos en nada. O sea, después nosotros tomamos la decisión, pero ingenuos no. O sea, preparación tenemos que tener, o sea, no vamos a ser ingenuos. Después, bueno, vos vas a ser mi amigo, no me importa, vos sos delincuente, sos mi amigo, está bien. Sos mi delincuente, mi amigo delincuente, pero vas a hacer, ya lo van a tener yo he tenido. Después lo justifica más, lo justifica menos, pero no deja de ser delincuente. A veces son personas muy entrañables. Delincuentes Muy siempre, entrañables. ¿no?
Después y después te das cuenta, y lo hablo mucho con mi hijo, con mi hijo, ¿no? Haciendo tratarse, donde le digo, uno no deja de ser parte del sistema. Lamentablemente es así. Uno no deja de ser parte del sistema. No estoy justificando nada, pero por ejemplo, yo que no tenía parte de llegar al sistema y después llegué, en cierta forma, uno que era quijotesco de pelear contra los molinos de viento, en definitiva te terminás amoldando. No digo que está bien, ni lo uno ni lo otro, sino que yo siempre trato de ser muy realista, inclusive cuando hablo, ¿no? Trato de ser sincero con las cosas. Y uno se termina amoldando. Y es que si no te moldas, ¿qué te queda? Porque... No, pero yo creo que inclusive a mi hijo que tiene todavía pues me parece que hay que ser un poco más romántico. Yo, por ejemplo, fíjense algo que yo siempre lo hablo con mi hijo. Yo cuando me recibí, yo quería entrar adentro de la justicia, que es algo que le va a pasar a muchos, yo sé que hay gente dentro de la justicia. Y cuando yo voy rindo, me acuerdo que yo estudiaba mucho, ya era ayudante de cátedra, entonces sabía mucho, y voy rindo y doy en el mejor examen. Escrito y oral. Llamé la atención en el escrito y llamé la atención en el oral. Qué pesado. Inclusive me llaman después, la verdad. Me acuerdo que quedé segundo, por X motivo. Entró el primero, el tercero y el cuarto. El segundo no entró. Hicieron ese orden y yo decía, ¿qué pasó? Entraron todos menos yo. Bueno, después me explicaron que bueno, el otro era este, que era este. Y yo y le decía yo, amigo, me sentía tan mal porque yo hice todo el esfuerzo de, en primer lugar, recibirme, después lo otro, pero me enseñó mucho eso, aprendí mucho, le decía yo, aprendí mucho del sistema, aprendí mucho de cómo opera, aprendí mucho a hacerme del carácter, aprendí mucho a ganarme el respeto de todos esos tres que vivieron, porque si el único que sabía era yo. Yo era el que sabía, no sabía lo que yo sabía. Lo que me tomaron no sabía lo que yo sabía. Entonces yo decía, fue la única forma de yo poder llegar a tener un espacio dentro de ellos, porque yo no pertenecía a ellos, pero empecé a pertenecer. Y le decía yo a mi hijo después, y a mí me toca, hoy actualmente, yo estar en el cargo de yo examinador de esa gente. Y le digo, trato de tener mucho cuidado de no cometer aquellos errores que yo lo vivencié. Por eso es bueno vivenciarlo también. Esto no significa que yo no reciba el llamado de, porque ya sos conocido. Para poner uno en la terna, para que quede entero. Viste, el sobrino de Entonces yo le digo a mi hijo, me da tanta vergüenza que esa mamá llame por su hijo. Pues yo no lo haría con vos, hijo, porque te tomaría tan de pelotudo. Permítanme, disculpen la vulgaridad, de tan pelotudo, hijo. Es muy indigno como padre que alguien haga eso. Entonces, si algún día me atrevo yo a hacer eso, pagame vos. Porque es muy feo. O sea, ¿a quién le preparaste a ese mogoloquito que tenés que llamar al otro profesor? O sea, y te tiene que dar la cara para llamar encima a alguien que lo conoce así más o menos nomás. Pero claro, como están acostumbrados, está bien. Porque eso no estoy diciendo algo que no sucede, eso es lo normal. Todo el tiempo. Y el problema, ¿saben cuál es? Que lo ponemos como que está bien. Che, venía a comer un asado. Yo le digo a Sergi, ya le llamo a mi hijo, yo prefiero que vengan a comer una hamburguesa con pollo. La verdad, porque eso me parece muy indigno. Ojo, yo siempre creo que el equivocado uno. Yo ya logré mi objetivo, ya tengo mi paz, ya tengo mi tranquilidad. Ya dije, ya logré lo que yo quería, ya me siento realizado dentro de la profesión, logré las cosas que me hacen feliz. Pero eso no significa que yo no siga criticando. Y tratar de enseñar que así no. Porque cuando yo a veces estoy... Lo que pasa es que no daba el paso, se enojan un poquito más, un poquito menos, pues tengo mi reprimenda. No lograré lo que lograré negociando ciertas cosas, porque yo sé que es así la otra forma. Pero siempre le digo yo, al Sergi, a mi hijo le digo que tiene 20 años, yo ahora soy guapo, pero yo tengo mi comida asegurada, ahora. Entonces yo no sé si yo
fabuloso que hay. Y eso es lo que por ahí uno tiene que ponerse siempre así. ¿A dónde apunta? Entonces yo creo que esto le va a pasar siempre, esto que estamos charlando ahora, le va a pasar mucho a ustedes en la promoción, gente que son funcionarios de la Fuerza de Seguridad, ustedes que trabajan en la justicia, ustedes que trabajan en la administración pública, ustedes, todo esto que estamos hablando son realidades. Y es así. Y parte de esas realidades consisten en que aprendamos algunas de estas figuras que estamos analizando, que son las figuras de estafas y otras de defraudación. Entre esas, fraude de la administración pública, que está en el 174, inciso 5, que es lo más común dentro de las figuras programadas en el fraude. ¿Qué me falta a mí acá? La mixta ya le dije, que es la tercera. Y la cuarta teoría es la teoría personal del patrimonio. La teoría personal del patrimonio lo que tiene en cuenta es lo siguiente. Tiene en cuenta el desarrollo personal de la persona. A ver, yo quiero este celular, pero quiero este celular porque este celular es el celular de Cecilia, de Cecilia, quien es el amor de mi vida. Y Cecilia es el amor de mi vida. Y yo quiero este celular no porque es de esa marca, sino porque es de ella. Y a mí me llenaría tener ese celular. Entonces yo le digo, o ella me dice, mira, este celular es así. Y me lo vende en 100.000 pesos. Y este celular vale 100.000 pesos. Pero este celular no es el celular de Cecilia. Y yo quiero el celular de Cecilia. ¿Por qué? Porque ahí yo tendría ciertas cosas, tendría los recuerdos de ella, tendría un montón de cosas. Pero el celular que ella me da es un celular que vale el valor que ella me vendió. ¿Sí? Yo quiero un toro que sea reproductor, porque ese me sirve a mí para yo poder llevar adelante mi actividad económica. Y él me vende un toro que no es reproductor, pero tiene el mismo o más valor que el que yo creo. A mí no me sirve ese toro, a mí no me sirve este celular porque no me hace mi desarrollo personal. Entonces, esta teoría diría que habría perjuicio patrimonial cuando habría la afectación a ese desarrollo personal. Entonces va a haber, o puede haber estafa, o puede haber defraudación, cuando se afecta ese desarrollo del sujeto. Y cada teoría, fíjense, van a resolver de manera distinta. Yo quiero comprar un cuadro de Dalí que vale $2 millones y me dan un cuadro de Van Gogh que vale $2 millones. ¿Afectación económica no habría? Jurídica tampoco. ¿Cómo? Jurídica tampoco. Y jurídica va a depender, ahí está la duda, ¿no? Porque la jurídica yo creo que va a poner en duda eso. Porque yo quería Van Gogh, no quería, lo mismo que yo vaya a comprar un Mercedes que me dé un BM. Y termino saliendo, yo creo que el ordenamiento jurídico me va a dar una bala y decir, no, yo quería un Mercedes, yo no quería un BM, yo tengo mis dudas. Entonces, la personal sí va a tener en cuenta yo no quiero andar en un Mercedes, por más que tenga mi valor, yo quiero andar porque me hace, porque el Mercedes para cuando yo tenga 60, el BM que yo tengo 40, para mi desarrollo personal actual es el BM, yo no puedo andar en un Mercedes todavía, no voy a andar en un Mercedes, no ando en un Mercedes, no ando en un BM, ando en mi autito no, pero no tiene nada que ver eso, pero sí en el desarrollo, al menos yo lo vivencio así, el BM es un poquito más joven que el Mercedes, o sea el Audi debería ser para mí en este momento, o el BM de el Mercedes. Esto a la hora de defender por estafa se toma la teoría personal también. Se trabaja, acá hay una profesora en Argentina muy importante, Javiera Spesi, que es Gladys Romero, que tiene un trabajo muy importante respecto a defraudaciones, que ella dice que es la postura. Se suele mencionar que la teoría mixta es la teoría mayoritaria. Se suele mencionar que la teoría mixta es la teoría mayoritaria. Pero ya sabemos qué estamos por estudiar, sabemos cuáles son los artículos del Código Penal, sabemos cuál es la discusión respecto al patrimonio, sabemos que el patrimonio es el bien jurídico tutelado. Ahora necesito que alguien me lea por favor el artículo 172 del Código Penal que vamos a empezar a desarrollar. Estafa. Artículo 172 completo, por favor. Artículo 172. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentira, abuso de confianza o aparentando bienes
créditos, comisión, empresa o negociación o validándose de cualquier otro ardid o engaño. Ahí tenemos la defraudación de estafa. ¿Qué es la estafa? Defraudar a otro mediante cualquier ardid o engaño. Así termina la frase del Código Penal. Defraudar, ¿qué era? Ocasionar un perjuicio patrimonial mediante cualquier ardid o engaño. Ahí tenemos el concepto de estafa. Ya sabemos lo que es la estafa. Recuerden que estamos viendo defraudaciones. Dentro de defraudaciones hay estafas y abuso de confianza. Ahora estamos viendo estafa. ¿Qué es la estafa? Ocasionar un perjuicio patrimonial mediante cualquier ardid o engaño. Esa es la definición que ustedes tienen que saber. Entonces, a partir de ahora nosotros vamos a ver los elementos de la estafa. A ver, lo voy a hacer al revés de como lo quiero hacer. Voy a empezar de abajo para arriba. El primer elemento va a ser el ardid o el engaño. Fíjense, valiéndose de cualquier ardid o engaño, dice el Código Penal. Son importantes las palabras para tomar postura después. Cualquier ardid o engaño. Para que haya estafa, el primer elemento tiene que haber un ardid, un engaño. Tiene que darse en ese orden secuencial, temporal y espacial. Primero tiene que haber ardid. Después tiene que haber un error. Pero después del ardid, no antes. No antes. Si se da la inversa no va a haber estafa. Si se da la inversa no va a haber estafa. El error tiene que ser una consecuencia del ardid, tiene que ser una consecuencia del engaño. Y esa consecuencia tiene que ser como una relación de causa-efecto y tiene que ser una relación de afectación o de, ¿cómo lo diríamos desde el punto de vista de la imputación objetiva? De creación de bien jurídico, no, de creación de riesgo jurídicamente prohibido. Este riesgo jurídicamente prohibido es el que lleva al error y no otro. Desde el punto de vista, tratando de usar terminología de imputación objetiva. Este error, ¿por qué se da? Porque alguien me utilizó ardid, porque alguien me engañó. Por eso yo estoy errado. Por eso yo creo que esto es un celular. Yo creo que esto que tengo en mi mano es un celular porque ella me dijo, mira, con este celular vos vas a poder hablar hasta China y nunca vas a tener consumo. Pero porque ella utilizó una ardid y me demostraba cómo hacía el llamado apretando acá y acá. Ella me mostró cómo se hacía, ella utilizó todo el ardid, todo el engaño y a consecuencia de esa conducta yo estoy errado. ¿Qué es errado? Estoy disociado entre la idea y la realidad. Error. Estoy dando conceptos, Estoy disociado entre la idea y la realidad. Estoy errado. Estoy equivocado. ¿Por qué viene la equivocación? Por el ardid, por el engaño del sujeto activo. Este error en el cual yo caigo lleva a que yo tome y lleve adelante un acto que se llama de disposición patrimonial. Disposición patrimonial. Y ese acto de disposición patrimonial va a llevar a que yo o un tercero, es decir, el sujeto errado o un tercero, tenga, por tanto, no sé qué estaba pensando, no sé qué estaba pensando. Disociar. Sí. No, pero encima iba a la C, no sé por qué. Perjuicio patrimonial. ¿Sí? Esos son los 4 elementos de la estafa. Entonces, es una escalera, es una escalinata imaginaria, pero así se debe dar en ese orden secuencial. Para que haya estafa, lo primero que tiene que haber es ardid, después tiene que haber un error, después del error tiene que haber una después del error tiene que haber una disposición patrimonial y después de la disposición patrimonial tiene que haber un perjuicio patrimonial. Esos son los 4 elementos. Para que haya estafa tiene que haber eso. Si no hay eso, no va a haber estafa. Puede haber otra forma de fraude. Fíjense,
yo le decía Gastón Paus, la cajera, no me engaña, o el cajero que va y entrega $1.000.000 de pesos cuando alguien fue a cobrar el dinero. Cuando yo llevo adelante la conducta para que la cajera caiga en error y me entregue más dinero, va a haber una estafa. Porque yo llevé adelante una conducta de engaño y de ardid, las dos cosas a la vez, ya vamos a ver, que lleva a que una persona, la cajera, se equivoque, porque ella se equivoca, se erra, se disocia la idea de la realidad. Ya no sabía si le había dado uno de 100, otro de 50, ya disoció todo. Está equivocada, su cabeza está errada. A consecuencia de ese error, ¿qué hace ella? Le entrega más plata. Y eso lleva a que tome un acto de disposición que termina siendo perjudicial a la postre. Que ya vamos a ver por qué lo diferenciamos de manera distinta a lo que es la disposición patrimonial del perjuicio patrimonial. Ahora, en el ardid o el engaño se discute y se pregunta si es necesario o es un requisito, como parte importante de la doctrina lo pide, que exista una aparatosidad por parte del sujeto activo para que se dé el delito de estafa. Esto es lo que se llama, una teoría que nació en Francia en su momento, la teoría de la mise en escena. Es decir, la teoría de la puesta en escena. Se requiere que el sujeto haga y lleve adelante una puesta en escena con maquinaciones, ¿o no? Parte podría ser utilizada la palabra importante en la Argentina, y entiéndase, yo creo que es la postura mayoritaria y la que yo creo correcta. Dicen que no, por la propia letra de nuestra ley. Nuestra ley dice que cualquier ardid o engaño es suficiente. No se requiere aparatosidad, no se requiere maquinación, no se requiere la mise en escena, sino que es la teoría simple del ardid o el engaño. Usted con cualquier ardid o engaño puede llegar a cometer estafa. Esto pone en crisis pone en duda, algunas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa con el silencio? ¿Puedo cometer estafa mediante el silencio? ¿O puedo cometer estafa mediante la omisión impropia sería el caso? Los autores dicen que sí. El problema, creo yo, no va a estar por sí o por no. El problema va a estar si sos o no garante del bien jurídico tutelado patrimonio, porque si es una omisión, es porque estás en posición de garantizar la protección del bien jurídico tutelado. Entonces, yo vengo y le digo, che, qué lindo este celular de Cecilia, yo lo quiero tener porque el celular de Cecilia, me encanta el celular de Cecilia. ¿A cuánto me lo vendés el celular de Cecilia? 100.000 pesos. Y no me llevó este celular. La pregunta es, ella no me llevó a mí al error en el cual yo estaba. Yo solo estuve en este error. Entonces ella lo único que hizo fue, se mantuvo en silencio. Che, qué lindo este auto que tenemos, el turbo diésel, a mí me encanta porque yo quiero tener un auto turbo y diésel. Y el auto que ella tiene no es ni turbo ni es diésel. ¿A cuánto me lo vendés? 5 millones de pesos. Dale, te lo compro. La pregunta es, ¿hay o no hay estafa? ¿No habría una inversión en los pasos? Desde mi punto de vista sí, y aparte lo primero que hay es el error y no el ardid del engaño. Entonces, la única duda es si el silencio en ese caso puntual llevaría a esa cuestión. Por eso digo yo, la única forma de poder pensarlo como le dicen los autores es que ver si ella es garante del bien jurídico tutelado para yo ponerme en esa figura de omisión en ese caso puntual, que eso sí llevaría posteriormente a continuar en el error. Pero desde el punto de vista, acá primero está el error y después viene el acto de disposición patrimonial, y no sé si el ardid, en el caso de que se entienda por ardid, el silencio. Pero entonces tiene que ser garante de tu patrimonio. Del patrimonio, que son muy difíciles los casos. Va a haber casos que sí, en el cual yo esté obligado a proteger cierto bien jurídico, que hay que plantearlo el caso. Recuerden que las fuentes generadoras de posición de garante siempre son la ley, el contrato, el actual precedente, pero hay posturas modernas. Tutor, por ejemplo, ¿Cómo? Un tutor de alguien. El tutor de alguien no puede llegar a ser. En el caso de la cajera que estaba mediante contrato ahí disponiendo de los bienes de la estación.
Y hay casos puntuales donde ciertas relaciones afectivas o interpersonales hoy en día ya no se trabajan solamente con esta teoría de la ley, el contrato, el actual presente, sino de las relaciones o vínculos de las parejas o la generación de ciertos riesgos, de bienes jurídicos. Se trabaja mucho con eso. Entonces pongo en duda eso. A mí me gusta plantearlo, decirlo, porque todos los autores lo trabajan, porque están en los libros, están en los manuales, pero pongo mi seria duda de poder plantear un caso práctico y decir, mire, eso para mí es una estafa mediante el silencio. Esto no significa que no va a ser el delito de estafa los comportamientos que se llaman, por ejemplo, el petardismo o los actos concluyentes. Por ejemplo, el petardismo es la persona que se va al restaurante y pide parte del menú, ¿no? Pide el menú. Y después viene el mozo y le dice, son 20.000 pesos. ¿Qué te dije que te iba a pagar? O yo voy y tomo una habitación de hotel. Yo no te dije que te iba a pagar, no te dije que te... Entonces la pregunta es, ¿hay o no hay estafa? Yo me voy a la estación de servicio y me dice, ¿tanque lleno? Es algo tácito. La pregunta, bueno, por eso, la pregunta es, porque para que haya estafa, ¿qué tiene que haber? Yasmina, el problema está acá. Primero tiene que haber ardido engaño. Entonces, ¿qué dicen los autores? Esto es ardido engaño, porque son actos concluyentes. El petardismo, los actos concluyentes de estos ciertos consumos, son actos que concluyen, ya llevan la esencia en sí mismo del cumplimiento posteriormente, y ya es suficiente. No es una omisión, son acciones. Es distinto al caso que yo le estaba planteando antes. Para mí esto es acción. Ir, estacionarme al lado de la manguera donde se carga combustible es una acción. ¿Se entiende? Entonces es distinto al caso en el cual yo empiezo acá diciendo un montón de cosas y usted se queda callado. ¿Se entiende? Entonces, parecería ser que son actos concluyentes, son acciones. Y eso se considera que pueden ser estafas porque a consecuencia de eso puede haber un error, disposición patrimonial y perjuicio patrimonial. Por decir DiCaprio, pero DiCaprio no, porque él entró él ganó el ticket para ir al barco, ¿no es cierto? Él fue él había ganado, no me acuerdo cómo, pero él ganó para poder ir, ¿no? Pero hay gente que no tiene la entrada al lugar y se esconde, eso se llama el polizón. Entonces la pregunta es, el caso del polizón, ¿puede ser una estafa? Y depende, porque para que haya estafa, eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Para que haya estafa, ¿qué tiene que haber? Ardido engaño. Después del ardido engaño tiene que haber un error. Después del error tiene que haber una disposición patrimonial y después de la disposición patrimonial tiene que haber un perjuicio. Ahora, si se escondió, nadie lo vio, nadie estaba en error. Exactamente. Ahí está el problema. Al no haber error. Entonces, el caso de la energía eléctrica, que es algo que planteábamos hoy, va a haber estafa solamente cuando yo modifico el medidor para que cuando vaya la persona que tome la lectura, esa persona entre en error y a partir de ahí vengan los actos posteriores de disposición y de perjuicio. Pero tiene que haber alguien errado. Entonces, cuando yo pongo una ficha que yo la creé en mi casa para sacar la coca, no habría estafa. ¿Por qué? Porque no hay error. Porque yo no estoy engañando técnicamente a una máquina, allá que la estoy engañando. El problema no es, ¿por qué digo no lo estoy engañando técnicamente? Porque no hay alguien que erra. La única que erra, ¿quién es la persona? No la máquina. Va a haber casos, sí, de defraudaciones específicas, que yo la había puesto en el cuadrito hoy, que son algunas mediante medios tecnológicos que están regulados en el artículo 173, inciso 15 y 16, que es mediante sistemas tecnológicos. Porque esos son sistemas nuevos que se crearon, o estafas o defraudaciones nuevas. Si alguien se cuelga, por ejemplo, de la luz y es evidente que sacó un cable, ahí sería el funcionario que tiene que controlar el que no está ejerciendo el deber, digamos. Pero ahí no habría estafa. Ahí lo único que podría haber es hurto o robo o atípico. Hurto o robo o atípico. Porque sería hurto si yo considero la discusión respecto a si es objeto del hurto la energía. Si digo que sí, y yo lo que hice es un pequeño corte en los cables con un cuchillo o un alicate, en ese caso yo estaría cometiendo robo porque estoy usando una fuerza normal
Distinto si yo pongo las mordazas que utilizan ellos, que esa fuerza es normal, ahí sería hurto. Fíjense de dónde nos lleva la problemática de la discusión hurto, robo, estafa. Ese es el, no sé si el inconveniente, eso es lo que se discutiría en estos casos. Entonces, en el caso del clásico ejemplo, el polizón sería típica aparentemente la conducta de estafa. Distinto es cuando yo entro y yo quiero ir a verlo el 21 de septiembre a Juan. Estoy diciendo que quiero, fíjense que voy. Y llevo la entrada, pero una entrada adulterada. Yo voy y le doy a la persona y a consecuencia de eso entro y voy. Ahí sí, porque ahí hay alguien que está errado. Y eso, a la postre, la duda que se discute ahí, pero después viene el acto de disposición patrimonial y está la duda porque el servicio de ida del avión, del barco, o Ricardo Arjona cantando ya estaba predispuesto antes, pero implicaba necesariamente el pago. Entonces se dice que sí. Claro, está perdiendo ese lugar de otra persona. Distinto es cuando yo voy, me escondo y subo y entro por un lugar y no estoy haciendo errar a nadie. Ahí no habría estafa. Podría haber otra cosa, pero no está. ¿Entienden? Eso no significa que no haya ilícitos civiles en esos casos puntuales, pero no estafa. Para que haya estafa, que tiene que haber primero ardid, después engaño y después ardid, engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio patrimonial. Ahora, se discute en la doctrina por parte de los autores qué pasa con los incumplimientos contractuales. ¿Qué tienen que saber ustedes? No todo incumplimiento contractual va a ser una estafa. Que yo no pague los cheques no significa que haya una estafa. Generalmente ya le va a tocar cuando se hace la profesión que va a ir el cliente y dice no me pagaron los cheques, me estafó. No. El giro comercial puede llevar a ciertos incumplimientos contractuales, no todo incumplimiento contractual, y así dicen la mayoría de los fallos jurisprudenciales, lleva a una estafa. Para que se dé estafa tiene que haber justamente ¿qué? Ardid o engaño y posteriormente el error. Si no, no. Si no, ¿sí? ¿Y si no, qué sería en ese caso de que no ¿Un ilícito civil? No queda como penal? ¿Qué es lo que puede suceder? Hay una figura dando vuelta en esto que yo estoy comentando que puede ser el libramiento de cheques sin fondo, que está regulado dentro del Código Penal. Pero es un caso que yo no estoy diciendo que esto era un libramiento de cheques sin fondo, estoy diciendo que libré cheques y que después no me lo pueden pagar, que son cosas distintas. El libramiento de cheques sin fondo es una conducta técnica específica que se debe dar los requisitos de eso. Pero yo no estaba contando ese caso. Entonces, cuando yo incumplo un contrato, tengo que ir a la ley civil, a la ley comercial y ver qué forma yo puedo resguardar mi patrimonio a consecuencia de cualquier incumplimiento contractual. Pero que haya una afectación al patrimonio no significa que haya delito. Dentro del Código Penal se protegen de alguna manera nomás los patrimonios, no de todo, y no todo el patrimonio. Tanto es así que no se protege el patrimonio, se protege algunas facetas, por ejemplo la tenencia y no el patrimonio en algunos casos, por ejemplo en el hurto. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que no todo incumplimiento contractual va a ser una estafa. Y lo otro se discute respecto a al aumento desmedido de las cualidades que puede llegar a tener un producto. Generalmente pasa en las propagandas y en todas las publicidades. En realidad, cuando uno está tomando la coca o cuando uno está manejando el auto, el Peugeot, o cuando uno está andando en su moto, o cuando uno se compra esa zapatilla, o ese zapato, o ese saco, se está comprando mucho más que eso. Cuando tomo la coca estoy tomando la felicidad que daba el tomarse la coca. No, mi hijo dice, no hay mayor felicidad que esto. Y claro, uno compra cosas, ¿no? Uno va comprando cosas. Yo compré el producto abogado para tomar café, que le voy a decir a la cadena. Y a veces uno compra el auto porque implica en el auto al lado ir esa chica hermosa que estaba en la propaganda. ¿Sí? Entonces, fumarse un cigarrillo puede mantener relaciones sexuales. Yo no fumo, pero digo, debe ser lindo, porque todo parece lindo cuando fuman. Como que estás comprando eso, porque eso es lo que te vende la marca. ¿Sí? Hay veces que lo hacen de esta manera, de manera consciente o inconsciente, porque uno está comprando eso. No está comprando estatus, felicidad, llegar a cierto nivel, a cierto objeto, esa marquita. No está haciendo eso.
conscientemente lo está haciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando se exaltan? Había una publicidad en un momento de una pastilla que se tomaba y uno iba caminando y se iba haciendo aquel parece así. Una cosa impresionante, era y después había otro, que no me acuerdo, pero era la publicidad que tomaba el marido y la mujer decía, no de nuevo, decía, tenía muchas, vamos a rejuvences, era rejuvences, no de nuevo, decía. Tomaba y decía, y no de nuevo, decía. Entonces, claro, la pregunta es si eso es estafa o no. ¿Qué le recomiendo yo? En primer lugar, se suele decir que cuando la afirmación dogmática es cuando se aumentan ciertas cualidades que el producto tiene, no habría estafa. Eso es lo que se suele mencionar. ¿Qué le recomiendo yo para pensar? Solamente para pensar. Hablando del documental este que creo que está en Netflix, el que usted decía, de los opioides, ¿no? Sí, hay uno que está en. Creo que está en Plus, la aplicación de Fox, que se llama Dopesick. Ese es. Esa serie, ¿cómo se llama? Dopesick, tipo dope de droga. Me voy a gustar. Si pueden, miren un documental, no dura mucho. Yo no estoy diciendo que eso sea una estafa. Me parece que está bueno verlo. Un documental que está en Netflix, que a mí no lo estaba, si no lo sacaron, respecto a Herbalife. Mírenlo. Es un documental respecto a Herbalife. Respecto a el documental trata de ver si es una estafa o no Herbalife. Lo bueno es que no lo está tratando a Herbalife por la falta de cualidad del producto. Porque dice, el producto tiene la cualidad de ayudarte a mantenerte bien, porque la idea está buena, porque el producto tiene ciertas cualidades de mejoramiento dentro de la salud. Todo eso sí, en eso no se mete, pero sí en el sistema. Y en ese sistema que se mete, que él lo considera el que hace el documental, o trata de ser objetivo medianamente, es ver si el sistema implementado por Herbalife, que es un sistema piramidal, pero sistema, voy a tratar de ser cuidadoso. Una cosa es que sea un sistema piramidal y otra es un sistema de ventas concatenados, ¿sí? Una cosa es la zona de estafas piramidales, yo no estoy diciendo que sea eso, por eso les recomiendo que vean, para que ustedes piensen después cuándo puede llegar a haber estafas. Fíjense que en Herbalife se termina diciendo que no, porque eso se discutió inclusive en Estados Unidos, para ver si había estafas o no. Si había estafas. Pero era no por el producto, sino por el sistema y lo que se le vendía al sujeto que supuestamente vendía. Y todo lo que tenía que hacer el sujeto que vendía para tratar de llegar. Entonces, la idea del documental es que se meten con una clase muy determinada, con ciertas necesidades, y trabajaban básicamente con los latinos y con los inmigrantes que llevaban a vender ese tipo de productos y todo lo que implicaba para ellos y el costo y la afectación al patrimonio. ¿Y de dónde viene el sistema de venta de Herbalife? Que básicamente viene de un sistema que viene de una religión en particular que está implementado en el sistema mundial de venta, que son los mormones. Está muy bueno el documental, muy bueno para verlo y pensar eso. Si yo no estoy diciendo que Herbalife sea una estafa, ni mucho menos. Lo que estoy planteando es una cuestión. Lo que sí son estafas son las estafas piramidales. Estafas piramidales son los sistemas Ponzi. Sistemas Ponzi son básicamente, Ponzi fue un delincuente muy conocido, de apellido Ponzi, obviamente, que armó un sistema piramidal. Tratar de meter gente en la base, de tal manera que en su momento, si la gente ya no entra más, esto se termina desarmando. Acá, el sistema más parecido al sistema Ponzi fue en su momento. ¿Cómo? Ahora ese sí es reciente. Bueno, eso es de la causa SOE, esto estamos aprendiendo algunos. Ah, qué lindo. Y la pregunta que yo hago pero es verdad o sea, que sin dudas que pero- no estafa lisa y llanamente. pero es verdad que tenían las minas de oro, que habían comprado algo de tierra acá. No, nosotros las caras de bola, más nada. No, pero parte de la Zoe Cash, porque la Zoe Cash, la moneda Zoe Cash, En contexto. casi torto, Leonardo casi torto, que es el sistema que creó la Zoe Cash en hacer, y la empresa se llamaba
No, Zoe era la moneda. La Zoe era la moneda. ¿Fue yo largaron la moneda? Claro, esa la moneda era Zoe Cash y la generación Zoe. Generación Zoe. Leonardo Cositorto es una persona, un argentino, que básicamente empezó a decir, miren, este es el siglo de las oportunidades. El siglo de las oportunidades son el sistema digital. Y el sistema digital básicamente consiste en que mediante el conocimiento que usted puede tener de qué básicamente, de lo que es la blockchain, que es una realidad, una verdad, a través de lo que es el sistema Bitcoin y de todo lo que viene implementado con el Bitcoin, hoy el futuro de esto. Y usted va a ser parte del futuro. Nosotros somos parte del futuro. Nosotros tenemos que atrevernos a ser el futuro. Nosotros somos las personas que vamos a cambiar el paradigma de todo lo que está sucediendo. Entonces, solamente nosotros tenemos que atrevernos. Para eso tenemos que dar el primer paso. Fíjense, usted ¿hace cuánto está trabajando con nosotros? Hace 2 años. ¿Cuánto está facturando ahora? $300.000. ¿Cuánto? Y yo hacía buñuelos anteriormente. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros ahora vamos a emitir, nosotros generamos una cadena de empresas. Entre esas teníamos empresas en Qatar, en Estudiera, ¿verdad? Tenían empresas y tenían empresas que vendían productos en Buenos Aires, productos acá. Eran empresas de verdad. Pero para eso nosotros ustedes tienen que animarse. Por ejemplo, nosotros ahora empezamos y emitimos esta moneda. Esta moneda es la Zoe Cash, la moneda digital verdadera que la emitieron. Es muy fácil, usted y yo la podemos emitir a cualquier moneda. No es Bitcoin, Bitcoin es algo irreproducible. Pero sí, moneda virtual lo podemos hacer en cualquier moneda. Bitcoin es otra cosa. Bitcoin es el futuro de verdad. En serio, aparte de la verdad, lo otro es mi CNC, lo de Bitcoin lo digo que no, eso son inversiones que ustedes tienen que arriesgarse, ¿no? Pero si es el momento de arriesgarse ahora, después no me digan dentro de 20 años. El doctor Martínez me dijo que adquiera 0,10 centavos de Bitcoin y hoy, si le hubiera hecho caso, no. Dentro de 20 años, cuando se acuerden, yo voy a tener 60 y largo. Yo estuve en la presentación de Bitcoin en Argentina en 2013 y ahí hicieron una oferta que era $1 un Bitcoin en ese momento. No, viste la otra oportunidad. No, yo alcancé a comprarlo en 9.000. Yo compré $9.000 un Bitcoin y lo vendí en 58. Yo lo adoro el Bitcoin, es como muchísimo, bajó 16, ahora está bien 8.500 y el año que viene va a valer 150. Bueno, no importa, eso no importa, eso son millones, pero bueno, Cositorto se valió de todo eso que está en el mundo. Se valió de la posibilidad, Leonardo Cositorto, de la posibilidad de la pandemia que generó toda esta situación, y se valió de las cualidades que él tenía como un orador, pastor evangélico, que yo lo tengo en cierta parte, por eso cuando hoy la primera vez que me traigo el código, siempre agarro el código y lo termino llevando así, porque me parezco un pastor evangélico cuando estoy llevando así y hago esa misa en escena que yo estaba haciendo recién. Pero en definitiva, es lo que decía que esta Zoe Cash que se emitió a nivel mundial iba a estar resguardado, iba a tener, porque uno lo puede respaldar a esta moneda con distintas cosas, a veces con operaciones, a veces con funcionalidades que tienen. Por ejemplo, yo puedo hacer resguardo de datos y está basado en esto que usted está comprando. Y hay cosas que intangibles que tienen mucho valor, muchísimo valor, de todo el mundo. Y después vienen los tokens y todas esas cuestiones. Pero él decía que iba a estar resguardado en oro. Entonces el oro básicamente, inclusive mostraba en los videos, yo me encargué de mirar todo y cada uno de los videos por la capacidad que tenía, me fascinaba. Pero se generó Zoe Cash acá en Chaco. Yo ya era muy seguidor del Bitcoin y cuando se generó Zoe Cash empecé a ver varios amigos que empezaron a decir, yo le mandaba, che, fíjate porque esto no es así, o sea, esto no es así, o sea, el Bitcoin es otra cosa, porque ellos te confunden el Bitcoin con esto, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces él empezó a mostrar, inclusive mostrar unos videos muy buenos, donde llevaban una cinta, eran monumentales, porque claro, cuando más absurdo, por eso, llevaba una cinta a una piedra, a una zona de piedra acá de Tucumán y La Rioja, por eso le preguntaba si tenían conocimiento de eso, donde mostraban, fíjense nosotros con lo que estamos haciendo con este grupo empresarial que fuimos comprando y adquirimos, ya compramos la retroexcavadora para poder sacar la piedra de oro. Y había un muchacho que prendía una máquina, tiraba así una cinta y llevaba un pedazo de piedra arriba.
Y mostraba en el video como que ese era los oros que él iba a empezar a sacar. Yo decía, pero si vos para tener todo un procedimiento de minería, que el Estado te autoriza. Y pero se largaba. Y hacía los eventos en los lugares más lujosos acá de Buenos Aires, no solo de Buenos Aires, de Qatar, de todo lado. Entonces a partir de ahí, bueno, uno con USDT, que son dólares virtuales, uno empezaba a transmitir, a enviar, y con eso compraba la Zoe Cash, estaba 0,10 centavos, 0,5 centavos, no sé cuánto, iba a valer 50. Fíjense lo que estoy diciendo que vale, ¿cuánto vale? 28.500, que vale 150 el año que viene. Ojo, lo que yo creo de esa parte es lo único que digo, ¿verdad? Lo otro no. Bitcoin, Esas son sus esperanzas también. Sí, igual yo la saqué en ventaja en su momento, siempre digo, nadie se funde, algo que aprendí de inversiones yo, nadie se funde por sacar ganancias. Nadie se funde, son las cosas que yo fui aprendiendo, ¿sí? Entonces a mí me encantan las inversiones, yo soy fanático de las inversiones, adoro la inversión y el Bitcoin lo adoro. Y el Bitcoin es el futuro, sí, así le digo, el Bitcoin es, quien no sabe de Bitcoin, que no sabe de blockchain, no sé qué está haciendo hoy. A mí me está hablando en chino, ¿no? No tiene idea de todo. Bueno, Bukele está... Bueno, yo quiero ir allá, o sea, yo quiero ir con Bukele y quiero... Bukele es el presidente de El Salvador. Salvador, ellos tienen la moneda, el Bitcoin. La moneda, su moneda del país es Bitcoin. Es Bitcoin. O sea, hay países, pero esto ya es viejo lo que estamos hablando, Jamín. O sea, ya es viejísimo, porque hoy en Estados Unidos se está discutiendo si se autorizan o no los ETF de Bitcoin. La empresa donde trabaja mi señora, para darte una idea que no es tontería lo que estamos hablando, hace custodias de Bitcoin, porque el problema del Bitcoin lo que tiene es que vos sos tu propio banco. Entonces la empresa Prosegur, no acá en Argentina, pero sí en España, te hace custodia de tu Bitcoin. Si vos querés que yo te custodie tu Bitcoin, te hacen custodia, porque el problema, no el problema, la ventaja del Bitcoin es que vos sos tu banco. El Bitcoin lo que te da es libertad, por eso la máxima expresión de la libertad es el Bitcoin. Porque nadie lo pudo regular, nadie lo va a poder regular. Alguien lo creó que supuestamente se llama Nakamoto, y es verdad, como él dice, que en 2013 aproximadamente tenía un valor ridículo de 10, 20. El primer intercambio de Bitcoin fue por 2 pisos. No sé cuántos Bitcoins son, que hoy serían no sé cuántos miles de millones de dólares. Algo así. Entonces el Bitcoin ya es viejo, pues ya hay otras cosas, pero el problema es que ante el desconocimiento de la gente viene Leonardo Cosicordo y te vende la Zoe Cash con tu futuro. Entonces, y ahí se metieron todos y se metían. Y el momento en el que vino acá, que fue cuando cierran Masalín, donde indemnizan a los empleados. Masalín, que era una empresa acá. En la Claro, y los tabacalera. cigarrillos, los salís particulares, sí. Malboro, o sea, Y la gente se metió en Zoe Cash. sí. Claro, y todo indemnizaciones indemnizaron a mucha gente y sobre todo la gente grande tenía ahí. No, pero creo que era lo que apuntaba ella, porque ella está diciendo, hay gente que estaba convencida de eso. Sí, claro. Yo le paré, le paré, pero yo entendía que... O sea, es que si vos le das toda tu indemnización, claro que estás convencido. Digo, para que sea una No, pero la gente que te hacía entrar, que yo te hago entrar, como yo te estoy diciendo del Sí. Bitcoin, yo estoy convencido del Bitcoin, pero yo creo que hay gente que para le que quería haya Leonardo, ¿eh? ardido engaño, digo, ¿qué nivel de conocimiento, qué persona tomamos? Bueno, esa Porque- es una de las discusiones que hay importantes respecto a este punto. Era realmente abismal la diferencia. Decían, por lo menos acá los casos de Goya, que iban a ganar el 300% en dólares, cuando la tasa de interés en dólares de un plazo fijo en dólares está el 8, el 0,8. Entonces decimos, ay, engaño, que ser tan estúpido, digamos. Pero ¿cuál es el promedio, digamos, que... Mira, se dice que tiene que tener cierto nivel, pero te voy a contar lo que pasó a nivel mundial ahora. Ahora te poquito. Luna, o Terra Luna, era el sistema digital más grande que había, que más movimiento operaba. Dentro del sistema de digitales que hay. Y Terra Luna te daba un 17% mensual. Me acuerdo que yo con un cliente que estábamos diciendo, ¿por qué todo el mundo